Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Como siempre, tenemos un invitado especial en este segmento y se trata del doctor Raúl Ochoa Cuenca, un experto en el tema internacional. Con él vamos a estar conversando el día de hoy sobre el tema de Chile. ¿Qué ocurrió en Chile y qué perspectivas tiene desde su punto de vista este proceso político que se ha vivido en este importante país de nuestro continente? Pero vamos a darle primero la bienvenida. Bienvenido, doctor Raúl Ochoa. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, y al resto de los compañeros de trabajo contigo. Muy agradecido por la invitación. Es un placer. Vamos a empezar por lo básico. Hace algunos meses prácticamente estaba cantado el triunfo del apruebo en este proceso en Chile. Pero desde hace varios meses eso se derrumbó y ocurrió el resultado que conocemos todos, el tema de la negativa del pueblo chileno a esta nueva constitución. ¿Allí qué ocurrió, doctor? Bueno, yo creo que lo que ocurrió fueron dos factores muy importantes. Primero, que en esos meses coincidía con la victoria del presidente Boric como presidente de la República en las elecciones presidenciales. Evidentemente era el momento de euforia de la victoria, etcétera, etcétera. Y Boric, pues, era uno de los impulsadores de este proyecto de nueva constitución. Yo creo que lo que ocurrió fue que la redacción, los que redactaron ese proyecto de constitución, yo creo que se fueron un poco más adelante de lo que tenían que hacer. Por ejemplo, hubo cosas que aprobaron en comisiones. Al final, yo le voy a poner un ejemplo que para mí es típico de una de las causas, varios así, que al final el pueblo chileno entendió la portada de este proyecto de reforma de constitución o de nueva constitución. En comisión, cuando hablaron de los derechos, etcétera, etcétera, un diputado de la Asamblea Constituyente pidió que se cambiara, que no se utilizara más el nombre de mujer, sino de persona menstruante. Bueno, eso desde todo punto de vista es algo anormal, ¿no? Y cuando la mujer por razones obvias deje de menstruar, como la hubiesen llamado, ¿no? Persona postmenstruante. De manera que como ese ejemplo, que es hasta cómico, yo diría, ¿no? Como ese ejemplo hubo mucho, que fue, pero ¿por qué? Porque recuerde, querido Alan, que muchos de los miembros que fueron electos a la Asamblea Constituyente fueron aquellos líderes, muchos jóvenes que desataron las violentas manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre y terminaron el 30 de marzo, de octubre del 19 y terminaron en el año 20, en el 2020. Mucho de esa gente que liderizó estas manifestaciones aprovechó esta situación y fueron muchos electos miembros de la Asamblea Constituyente, muchos de ellos muy competentes, por ejemplo Boric seguramente, pero muchos de ellos sin tener la capacidad y la experiencia para algo tan delicado como es un proyecto de constitución. Al final, el proyecto de constitución fue realmente cuando para contestar su pregunta, en este proceso de desarrollo, de comunicación, de decir lo que se estaba haciendo en la Asamblea Constituyente, el pueblo, que demostró ser un pueblo muy maduro políticamente, pero muy maduro, dijo: no queremos este proyecto de constitución. Fíjese, disculpe, dígame. Hay algo esencial de todo proyecto de constitución. Toda constitución es un contrato social incluyente. Es incluyente porque respeta los derechos de cada uno de los ciudadanos que integran esa sociedad. Así es. Este proyecto de constitución, a todas luces, era excluyente.
porque dejaba de lado principios y valores tradicionales de la sociedad chilena. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inclusive, uno de los mensajes que yo interpreto en un análisis que hice para algunos portales, yo interpreto que el pueblo, por ejemplo, con el pueblo mapuche, con los indígenas, que son 1.530.000 personas que forman parte de esta etnia, querían convertir esto como una bandera. Los mapuches son algo especial, un sistema de justicia especial, etcétera, etcétera. Creo que el pueblo le dijo, no, los mapuches no pueden ser ni chilenos de primera ni chilenos de segunda. Todos los chilenos somos chilenos de primera. Yo creo que eso fue una lección que le dieron una de las más claras rechazo fue esto con relación a las, entre comillas, reivindicaciones del pueblo indígena chileno. Fíjense que, doctor, fíjense que hay algo importante en este tema para tomar en cuenta en otros procesos políticos y sociales desde Latinoamérica. Se pretende la construcción de una nueva sociedad, pero se pretende de manera disruptiva, es decir, cortando radicalmente con lo anterior. Y yo creo que estos son procesos, y son procesos que no pueden desdeñar el pasado histórico y social que han tenido los países. Estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Fíjense, en 1993, los militares irrumpieron en el Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre, que culminó con la muerte del presidente Salvador Allende. Pero ¿qué fue lo que los militares? Acuérdense que las Fuerzas Armadas chilenas son realmente institucionales. Recordemos que en Chile solo, sin incluir lo de Pinochet, habían experimentado una pequeña experiencia dictatorial entre 1934 y 1939, de 5 años. Pero desde 1890, Chile vive bajo la democracia. En el 1973, ¿qué ocurrió? Que el presidente Allende, bueno, esa es mi interpretación, trató de cambiar, como usted bien dice, las tradiciones del pueblo chileno para traer conceptos de administración de sociedades desde el punto de vista económico, político, distintos a las tradiciones chilenas. Yo creo que eso fue, entre otras cosas, lo que dio, bueno, está escrito, ¿no? Lo que dio al traste con la experiencia del presidente Allende. Y creo que este proyecto de constitución creaba bases para algo parecido a lo que ocurrió en 1973. Por eso yo creo que el pueblo chileno le dijo al presidente Boric, que ha sido el gran impulsador de este proyecto de constitución, que no queremos totalitarismo en Chile, le dijeron. No queremos totalitarismo ni de derecha como la de Pinochet, ni totalitarismo como el del presidente Allende que propuso. Yo creo que ese es el secreto, yo creo que esa es la llave para entender la reacción del pueblo chileno. Fíjense, esta teóricamente, como usted bien dice, Alan, era una constitución que buscaba la reivindicación de cada uno de los componentes de la sociedad chilena. Pero donde obtuvo más votos el rechazo fue en las clases totalmente menos favorecidas de la sociedad chilena. El Banco Mundial dice que todavía hay un 30% de la población chilena que vive bajo pobreza. En ese 30%, la victoria del rechazo fue de 80-20. De manera que lo que usted plantea de ese objetivo de toda constitución es exactamente, coincide con mi manera de ver esto. Ahora, ¿qué se impone para Chile? Vemos a un Boric que insiste con la tesis de la constituyente, con la tesis de la nueva constitución,
Pero, ¿qué se impone para Chile? La verdad verdadera es que Chile, la sociedad chilena en general quiere cambios, pero no los cambios que proponía esta Constitución. De acuerdo. ¿Hacia dónde va esta sociedad? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjense, inmediatamente el lunes, la elección fue el plebiscito, fue el día domingo. El lunes, el presidente Boric convocó a toda la fuerza política de gobierno y oposición para conversar sobre la necesidad de un nuevo proyecto de constitución. Bueno, la constitución esa que llaman de Pinochet no es tampoco una constitución de Pinochet. Especialistas en derecho constitucional sostienen que es solo el 34% de la constitución llamada la Constitución de Pinochet que queda de esa constitución. Porque los congresos, el poder legislativo ha ido cambiando en forma continua desde los años 80, que llegó de la nueva administración democrática, ha ido cambiando la constitución en todo aquello que han creído conveniente. Hay quien llama coloquialmente la constitución de los remiendos, pero es una constitución que así como está, el pueblo chileno no dijo que quieren una nueva tampoco. El pueblo chileno, a mi manera de interpretar, dijo, estamos contentos con esta constitución, porque es que fue el número del rechazo con respecto al número del apruebo fue tan grande que a mí me deja pensar que los chilenos no están descontentos totalmente con esta constitución. Fundamentalmente, ¿cuál es la vía? ¿La vía legislativa o la vía de una nueva constituyente? Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve allí? Bueno, las nuevas constituciones son vía constituyente, ¿no? Cuando se habla de una nueva Carta Magna. Lo que no podremos saber es si los representantes políticos desean irse por una profunda reforma que sí lo acepta, que sí es aceptado desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista legal, constitucional, una profunda reforma, o insistir en una nueva constitución. Realmente eso es... Yo me inclino a pensar que el pueblo chileno desea más bien que su dólar, que cuando llegó Boric costaba 770 y ahora vale 890 y ha llegado a 1050, no se mantenga en los 750 que consiguió el presidente Boric. Yo creo que el pueblo chileno está más interesado en mantener un buen nivel, que la economía siga creciendo y siga siendo catalogada como la primera economía de Latinoamérica. Está creciendo entre el 5 y el 8% en los últimos 10 años, ¿no? Claro. El Producto Interno Bruto de Chile en 10 años pasó de 220 mil millones, de 210 mil millones de dólares a 305 mil millones de dólares. Eso es enorme. Eso es un país que está funcionando. Ahora, yo no sé si el problema de Chile es una nueva constitución, como le decía, o continuar por el camino del desarrollo y del crecimiento de la riqueza, que cuando es colectiva también es individual. ¿Qué impacto puede tener esta decisión de Chile en el resto de Latinoamérica? Bueno, yo creo que importante. Por ejemplo, yo no sé si usted vio la declaración del presidente Petro unas horas después, cuando dijo que había retornado el espíritu de Pinochet. Yo creo que es una falta de respeto, pero bueno, cada quien lo interpreta de una forma, ¿no? Él ha podido decir que como ciudadano común se le ocurrió eso, ¿no? Que eso no realmente... Creo que Chávez, por ejemplo, el dictador de Venezuela, criticó abiertamente y dijo que Boric no tenía liderazgo. Quiere decir que él sí lo tiene. En fin, la Argentina no dijo absolutamente nada. Bueno, están viviendo un momento muy crítico también, ¿no? Lo que yo creo es que
en la conciencia de la dirección de los pueblos latinoamericanos. Yo creo que en la conciencia está diciendo debemos de tener mucho cuidado con estos gobiernos izquierdistas que a la postre no han resultado en forma muy apropiada para los intereses del pueblo. Finalmente, doctor, este tipo de propuestas de carácter de reformas vía constitucional, vía referéndum aprobatorio, ¿no se está constituyendo en un mecanismo más bien de distorsión de las sociedades? Bueno, Alan, es que cada país tiene su... No necesariamente, ¿no? Yo creo que, pero es que las asambleas constituyentes son prácticamente para crear una nueva carta magna, ¿no? Porque es el poder originario del pueblo, ¿no? De manera que, y por eso no son representantes de los partidos políticos, sino realmente son constituyentistas basados en teoría, en la necesidad de ser puro en el momento de cuidar los intereses supremos de una nación. Entonces, yo no creo que ello vaya contra las sociedades latinoamericanas o las que lo hacen. Creo que la experiencia de Chile es muy importante. Es muy importante. Es muy importante revisar, volver a leer el texto y volver a leer el texto que el 64% del electorado le dijo que no. Pero, Alan, hay otra cosa que es un detalle. Cuando a Boric lo eligieron presidente, votaron 8 millones de chilenos. Ahora fueron a votar 13 millones y medio de chilenos. Me parece eso muy elocuente. Muy elocuente, como le decía, que tomó un pueblo que es maduro, que toma conciencia, que dijo, no, ya tenemos a Boric, esto hay que pararlo porque creo, es mi interpretación, el pueblo teme de que podía haber con esa nueva constitución un proceso de distorsión, de distorsión y de pérdida de todo lo que Chile ha venido acumulando durante los últimos años. Y eso es una realidad. El crecimiento económico de Chile es una realidad. La fortaleza de su economía es una realidad. La fortaleza de su producto de exportación es una realidad. Porque ya no solo exportan cobre, infinidad de productos agrícolas y bienes manufacturados. De manera que yo creo que eso los chilenos, como le he venido insistiendo, dijeron no. Y por eso mi conclusión de que yo no estoy convencido de que los chilenos quieran en su gran mayoría una nueva constitución. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl Ochoa. Con él hemos conversado durante este segmento sobre el tema de las elecciones en el tema del referéndum constitucional en Chile. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.